a cargo del doctor José Castro titulada La antropología del cuerpo y de la ambigüedad frente al cuidado del otro en educación. Intervención en la que sostiene que somos sujetos vulnerables, corpóreos y finitos. Esto significa que nuestra vida nunca está del todo fijada, que somos un proyecto inacabado, que somos en relación con los otros, pero también significa algo más. Constantemente estamos construyendo artefactos simbólicos, rituales de encuentro, prácticas cotidianas y narrativas que nos permitan darle sentido a un mundo que a veces pareciera desvanecerse. Uno de los lugares donde todo ello converge es la escuela. Es este escenario simbólico por definición, donde los sujetos que llegan a ella, sobre todo después de experiencias límite, como la de ser víctima, migrante, refugiado o desplazado, encuentran un lugar para continuar reinventando y reafirmando sus vidas. Esto implica recordar que la escuela es el lugar de los acontecimientos, de las singularidades, del entrecruce de miradas y de los gestos de hospitalidad. Sin ellos, el discurso de la inclusión no se soporta. ¿Cuáles son las categorías que desde la antropología de la ambigüedad nos permiten comprender esta experiencia? ¿De qué manera la antropología del cuerpo nos permite recordar que estamos expuestos, que somos finitos y vulnerables? ¿De qué manera el tacto, el encuentro, la mirada y la experiencia nos permite reafirmar el cuidado del otro en educación? Son algunas de las preguntas que atraviesan esta presentación, la cual tiene como telón de fondo dos investigaciones que se han llevado a cabo tanto con estudiantes desplazados en San José del Palmar, Chocó, Colombia, así como con jóvenes migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en la ciudad de Manizales. José Castro es sociólogo, magíster en antropología con énfasis en antropología social de la Universidad de los Andes y PhD en diversidad. Realizó también un postdoctorado en metodologías de la investigación crítica con el IPECAL, México. Ha sido profesor en diferentes universidades donde ha orientado seminarios sobre postestructuralismo, políticas de las diferencias y antropologías de la violencia, que son al mismo tiempo sus líneas de investigación. Realizó en el 2015 una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la filosofía después del Holocausto y actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre la experiencia límite de los refugiados contemporáneos. En este momento se encuentra vinculado al programa de psicología y a la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Luis Amigo y al Grupo de Investigación Estudio de Fenómenos Psicosociales. Profesor, bienvenido, el espacio es todo suyo. Le escuchamos. Estimada Liliana, buenos días. Antes de comenzar, quisiera saber si me alcanzan a escuchar bien. Perfectamente, José. Vale, muchas gracias, Lili, por tus palabras de apertura, por tu presentación y además al CELEI y al programa de investigadores en residencia, así como a todas las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo. Para la presentación del día de hoy, yo tengo preparado un telón, entonces quisiera compartírselos. Ustedes me indican, porfa, si pueden ver. Se está ya proyectando tu pantalla. Vale, hay un fondito gris, ¿verdad? Hay un fondo blanco por el momento. ¿Gris todavía no? Dame un Todavía segundito. no. Tenía la presentación abierta. Qué curioso. Dame un segundito. De acuerdo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, José. Muchas gracias.
Muy bien, entonces para el día de hoy he preparado una presentación que se titula La antropología del cuerpo y de la ambigüedad frente al cuidado del otro en educación. Y esta presentación hace parte de algunas reflexiones, de algunos textos en preparación y de un seminario que actualmente se está preparando sobre antropología del cuidar y del amar. Entonces, esta es un poco como la genealogía de la presentación y este es un poco el guión que vamos a seguir. Lo primero tiene que ver con una definición preliminar de categorías, como para saber un poco cuáles son las perspectivas teóricas o cuáles son los lugares de enunciación. Y después de la apertura comenzaríamos con el acto 1 y el acto 1. En el acto 1 aparece Juice Duke y la antropología simbólica y de la vida cotidiana. Y como cierre de este acto 1 aparecen los ecos de una investigación donde se reafirma esta idea de plantear que somos seres ambiguos y simbólicos. Luego vendría el acto 2 y acá aparecen algunas reflexiones de David Le Breton y de otros autores sobre antropología del cuerpo. Y luego, como cierre del acto 2, aparecen los ecos de una investigación donde aparece el cuerpo como lugar de enunciación. Y luego de estos dos actos vamos a presentar un cierre que tiene que ver con la antropología del cuerpo, la antropología de la ambigüedad y la filosofía del cuidado de sí. Ese es un poco el guión propuesto y como lo pueden de pronto intuir desde ahora, la idea es poner en diálogo el discurso de la educación inclusiva, el discurso de la diferencia con la antropología simbólica, la antropología del cuerpo y la antropología de la ambigüedad. Bien, entonces acá tenemos la apertura que tiene que ver con la definición preliminar de categorías y de algunos lugares de enunciación. Y el primero de estos lugares tiene que ver con la antropología y específicamente con la antropología de la ambigüedad, que es la que nosotros podemos encontrar en Lluís Duc, el antropólogo catalán, que al final de su vida, cuando hace un recuento sobre su trayectoria biográfico-intelectual, define de esta manera su propia antropología. Aparece también la antropología simbólica desde autores como Clifford Geertz y desde el mismo Lluís Duc, y también la antropología de la vida cotidiana. En segundo lugar, también aparece el cuidado o el cuidado de sí, y nosotros sabemos que estas dos o esta expresión la enuncian de manera particular, de manera específica, dos autores postestructuralistas. El primero es Michel Foucault, cuando en el último momento de la arquitectura básica de su pensamiento nos habla sobre el cuidado de sí y el cuidado de los otros, o cuando nos habla de la escritura de sí o de las prácticas de sí. Y esta idea también es retomada por la filósofa postestructuralista Judith Butler, cuando nos habla también del cuidado. Aparece también otra categoría que tiene que ver con el amor, y para intentar articular esta categoría aparece Zygmunt Bauman, quien la ha enunciado en sus últimos ensayos y también en algunos textos como Ética Postmoderna. Luego viene una cuarta categoría que tiene que ver con la vida cotidiana, que esta es una expresión a la que Lluís Duc y Joan Carles Melix le han prestado una atención específica. De hecho, tienen una publicación en 2 volúmenes sobre antropología del cuerpo y antropología de la vida cotidiana, donde insisten que la vida cotidiana no es solamente ese conjunto de encuentros que tenemos todos los días,
sino que la vida cotidiana tiene que ver con la dimensión simbólica del ser humano y con los artefactos simbólicos que construimos de manera constante para poder reelaborar, para poder resignificar la incertidumbre y la contingencia. Y luego aparecen estas otras dos categorías, que son la familia y la escuela, como estructuras de acogida que van a ser presentadas a continuación. Bien, acá aparece entonces el acto 1 y ustedes pueden ver en el telón de fondo a Lluís Duc, que es un antropólogo catalán. Murió recientemente, murió en el año 2018. Yo tuve la oportunidad de ver con él el último seminario que ofreció en la Universidad de Girona en noviembre de 2017. Y Lluís Duc tiene una particularidad, y es que fue experto en varias líneas de la antropología, como la antropología de la religión, la antropología simbólica, la antropología de la vida cotidiana, la antropología del cuerpo, la antropología de la religión. Y como todos sabemos, en Lluís Duc también aparece una gran reflexión sobre la escuela. Entonces, en primer lugar, aparece una reflexión sobre lo logomítico. Esta es una categoría profundamente llamativa, es una categoría muy hermosa, porque lo que intenta Lluís Duc hacer con esta categoría es reconciliar dos cosas que siempre se han visto contrapuestas. Por una parte, el logos, y por otra parte, lo mítico. Entonces, como bien lo sabemos, el logos tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con los conceptos, tiene que ver con el despliegue de la razón, y por otra parte, lo mítico tiene que ver con las narrativas, tiene que ver con lo mitológico. Y lo que nos va a decir Lluís Duc es que uno de los grandes desaciertos del logos occidental es que se han visto casi siempre de manera separada, de manera desarticulada. Y una de sus grandes invitaciones tiene que ver con articular de nuevo estos dos conceptos, o reconocer que entre ambos existe una relación ineludible, ¿no? Entonces, en primer lugar aparece esta categoría. La segunda tiene que ver con la vida cotidiana, y la vida cotidiana para Lluís Duc tiene que ver con los artefactos simbólicos, las interacciones, el lenguaje, las palabras, y además tiene que ver con los diferentes lugares y los diferentes espacios que habitamos. Entonces, para Lluís Duc, la vida cotidiana es, en efecto, un lugar simbólico. Es en la vida cotidiana donde nos definimos simbólicamente, es el lugar donde nos reafirmamos como sujetos, es el lugar del encuentro y de la interacción. Y de la vida cotidiana surgen tres estructuras de acogida que Lluís Duc presenta como ámbitos de transmisión simbólica y afectiva. Y en estas tres estructuras de acogida podemos encontrar, en primer lugar, la estructura de codescendencia, en segundo lugar, la estructura de corresidencia, y en tercer lugar, la estructura de cotrascendencia. Estas son las tres estructuras de acogida que nos presenta Lluís Duc. La primera, la estructura de codescendencia, para el antropólogo catalán es la familia, y la familia para Lluís Duc tiene que ver con un espacio donde aprendemos la lengua materna y la gramática de las emociones. Casi que este es el primer lugar donde el sujeto se siente protegido, se siente acogido ante un mundo que es incierto, ante un mundo que es frágil, ante un mundo en el que el sujeto está expuesto. El segundo lugar, que es la estructura de corresidencia, tiene que ver con la ciudad, y cuando Lluís Duc habla de la ciudad es muy llamativo porque para él la ciudad
es el lugar del encuentro, es el lugar de la polis, es el lugar del café, es el lugar de la conversación, es el lugar de lo político, es el lugar del trabajo. Entonces, para Lluís Duc, la ciudad también hace parte de estas estructuras de acogida, de estos escenarios de interacción, de estos escenarios donde constantemente construimos interacciones, rituales, símbolos. Y el tercer lugar tiene que ver con la estructura de cotrascendencia, y para Lluís Duc, que además de ser antropólogo era monje de la Abadía de Montserrat, va a ser Dios o la experiencia de la religión. Y para ese autor, las tres estructuras de acogida lo que nos permiten es lograr la estatura o la altura humana. Es un poco como la expresión que va a utilizar el autor. En otras palabras, llegamos a ser humanos o llegamos a tener la altura humana gracias a estas tres estructuras de acogida. Y en algunas conversaciones, algunos diálogos cortos con Lluís Duc, aparecía la idea de pensar la escuela como una cuarta estructura de acogida. Y ese autor también nos va a hablar de la crisis del sujeto contemporáneo. Para Lluís Duc, si hay una palabra que define al mundo contemporáneo, es la crisis. Y para Lluís Duc, estamos asistiendo a la crisis del mundo contemporáneo por la fuerte velocidad del tiempo que nos impone el sistema neoliberal. Estamos asistiendo a la crisis del sujeto contemporáneo por el exceso de dispositivos electrónicos, porque constantemente utilizamos dispositivos que reemplazan las interacciones, que reemplazan la conversación, que reemplazan el gesto. Y finalmente, para Lluís Duc también estamos asistiendo a una crisis del sistema educativo. Estamos asistiendo a una crisis en la educación porque para el autor estamos mercantilizando un poco la educación. Ya no existe la relación maestro-estudiante, sino que existe la relación docente-usuario, y ya no se ve el gesto o el acto de educar, sino que pareciera más bien como una especie de transacción o de transferencia. Entonces, para Lluís Duc, asistimos a la crisis del mundo contemporáneo que la experimenta el sujeto de una manera particular, y de hecho hay unos textos al final de su vida muy llamativos donde el autor nos menciona incluso que nuestra relación con esa estructura de cotrascendencia, que es la experiencia de lo religioso, de lo ritual, también se encuentra en crisis, y eso lo presenta en dos textos muy llamativos. El primero de ellos se llama El exilio de Dios, y el segundo se titula Un extraño en nuestra casa. Entonces, desde la antropología de Lluís Duc, en el mundo contemporáneo, Dios aparece como un extraño o como un exiliado. Y acá aparecen los ecos de una investigación donde se retoman algunas de las categorías de Lluís Duc, sobre todo la de ser seres ambiguos y simbólicos, y la de ser seres vulnerables. Para Lluís Duc, todos nosotros somos seres vulnerables, somos seres frágiles. En palabras de Mellish, somos seres finitos, somos más lo que nos pasa que lo que preparamos con anticipación. Y para mí, el lugar donde ver reflejados estas categorías o estas experiencias tiene que ver con la experiencia migratoria que se está diseminando por una buena parte del mundo y que nos interpela de una manera específica en el sur global y más específicamente en Colombia. La imagen que ustedes ven de fondo tiene que ver con un proyecto de investigación que se está llevando a cabo con jóvenes migrantes
venezolanos que hacen parte de una institución educativa. Entonces, para mí, o desde mi perspectiva, si hay un lugar, si hay una experiencia, si hay un rostro donde nosotros podamos ver estos conceptos reflejados, los conceptos de ambigüedad, los conceptos de fragilidad, los conceptos de estar expuesto, tiene que ver con la experiencia migratoria y cómo dentro de la diversidad y diseminación de lugares donde llegan los migrantes, la escuela se va configurando y se va convirtiendo en un espacio o en una estructura de acogida. Entonces, si ustedes lo pueden ver, intento deslizarme un poco del concepto de inclusión, reconociendo la bella genealogía que trazó Aldo al comienzo, e intento pensar más bien la escuela como el lugar de la acogida, en palabras de Lluís Duc, o la escuela como el lugar de la hospitalidad, en palabras de Levinas. Para mí son palabras que comparten esa superficie de sensibilidad, ese campo de resonancia con la inclusión. Entonces, intento también como acompañarla de estas palabras. Y con los chicos, lo que estamos haciendo tiene que ver con un proyecto de cartografías, de siluetas, de narrativas, y en alguno de los ejercicios tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una especie de ejercicio simbólico dentro de la institución educativa, y este ejercicio consistía en que cada uno de los chicos llevara un artefacto simbólico, porque lo que nos van a decir diferentes autores, entre ellos Melish y Lluís Duc, es que nos hemos olvidado de la dimensión simbólica en educación, y los chicos llevaron diferentes recuerdos, diferentes artefactos, llevaron incluso algunos alimentos. Entonces, era como una manera de acoger los símbolos y los artefactos simbólicos que construye el otro en educación después de una experiencia límite, después de una experiencia que implica a veces dejarlo todo, como es la migración. Y de ahí surgieron narrativas, cartografías, historias de vida particularmente llamativas, y con ellos hicimos ese ejercicio. Qué símbolo te define? ¿Qué símbolo trajiste contigo? ¿Qué símbolo te acompaña? Y fue una sesión particularmente conmovedora. Además, porque eh, espero no estarme excediendo en las citas, pero hay una definición muy hermosa de símbolo, y es el artefacto que hace inmediatamente presente lo inmediatamente ausente. Entonces, el símbolo tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se ha dejado atrás, con las ausencias, con lo que ya no está. Entonces, el símbolo se convierte en ese artefacto que hace inmediatamente presente lo inmediatamente ausente. Entonces, este fue un poco el ejercicio que hicimos en el marco de este proyecto que se llama Entre Cuerpos y Fronteras en Educación. Bien, luego aparece el acto 2, y en el acto 2 aparecen varias ideas. En el telón, ustedes pueden ver en la parte superior derecha a David Le Breton, en la parte izquierda a la filósofa postestructuralista Judith Butler, y en la parte inferior derecha a Joan Carles Melish. Y el primer punto que quisiera mencionar en este acto 2 tiene que ver con la forma en que cada uno de estos autores y autoras han definido al ser humano. Y es que para ellos, nosotros como seres humanos somos vulnerables, somos finitos y estamos expuestos, ¿no? Es algo que nos define, que define de alguna manera nuestra condición humana, más allá de las identidades forzadas y no elegidas, más allá de las experiencias límite, más allá de lo que nos pasa.
como que esto de alguna forma nos constituye como seres humanos. En segundo lugar, aparece una reflexión. ¿Qué es esta? Somos seres corpóreos, somos seres vulnerables y frágiles. Y esta parte es súper importante porque si somos seres vulnerables, si somos seres expuestos, si somos seres frágiles, es porque en el fondo somos seres corpóreos. Es porque de alguna forma, desde el momento en el que nacemos, tenemos una sola certeza y es la certeza de la muerte. Al ser hijos de Cronos, al ser hijos del tiempo, al ser corpóreos, pues tenemos conciencia de nuestra propia finitud. Pero al mismo tiempo, tercer punto, somos conscientes de que estamos en relación con los otros, de que no estamos solos, de que constantemente estamos construyendo interacciones, todo el tiempo estamos construyendo lenguajes, todo el tiempo estamos construyendo gestos, todo el tiempo estamos construyendo narrativas que resignifican el mundo. Entonces, si bien somos seres finitos, corpóreos y frágiles, también somos en relación con los otros, o somos porque el otro está, porque somos conscientes de su presencia, de sus palabras, de su gestualidad. Por esa razón, cuarto punto, somos porque somos tacto. Y muy seguramente ustedes recordarán en esta parte algunas reflexiones de David Le Breton sobre el tacto, sobre la caricia, sobre las manos, sobre el rostro, sobre el beso, sobre el estar expuesto, sobre la proximidad. Y yo creo o tengo una impresión, y es que muchas veces nos hemos olvidado en educación, dentro de los múltiples olvidos que a veces tenemos en educación, nos hemos olvidado que somos cuerpo, nos hemos olvidado que tanto los estudiantes como nosotros mismos somos cuerpo, somos corpóreos, somos finitos, hablamos desde el cuerpo, somos cuerpo. Entonces aparecen estos autores como telón de fondo para los ecos de esta segunda investigación, que en algunos momentos también aparece cuando tenemos un poco más de tiempo como un ejercicio de cierre, o así está pensado para el diplomado en pedagogía hospitalaria, que tiene que ver con el cuerpo como lugar de enunciación. Y cuando aparece esta idea, lo que estamos intentando decir es que dentro de los múltiples lugares de enunciación que habitamos, el primero de ellos es el cuerpo. Y acá de fondo aparece una imagen de un proyecto de investigación que ya finalizó, un proyecto de investigación que se llevó a cabo entre 2018-2021, que tiene que ver con las cartografías, las siluetas corporales de jóvenes desplazados en el Pacífico colombiano, específicamente en San José del Palmar, Chocó. Entonces, cuando tenemos en las aulas, por ejemplo, jóvenes que han sido desplazados, jóvenes migrantes, jóvenes que han sido víctimas de la maldad política, del totalitarismo, de la guerra, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y dentro de estos lugares de enunciación que poco a poco se han ido enunciando, donde aparece la fragilidad, donde aparece el cuerpo, donde aparece la vulnerabilidad, pues también aparece esta idea de convertirnos en narrativa y de resignificar a través de la narrativa todo aquello que nos ha pasado. Y una de las estrategias que se han encontrado, una de las metodologías que se han podido encontrar, que se han podido construir con los chicos, tiene que ver con las cartografías. Y de alguna forma es dejar que el cuerpo hable a través de ellos, que aparezca una representación no solamente
del lugar, no solamente una representación del colegio, de la institución, sino que aparezca una representación del propio cuerpo y de aquellas huellas, de aquellas marcas visibles e invisibles que ellos pueden localizar, que ellos pueden ubicar en ellas a la manera de coordenadas. Esta es un poco la idea, y a través de estas metodologías aparece como esta posibilidad de escuchar sus voces, de escuchar sus experiencias, de reconocer sus singularidades, porque de lo contrario pasarían desapercibidas. Y acá aparece de pronto una nota al pie que tiene que ver con lo profundamente políticas que pueden llegar a ser nuestras metodologías, porque así como hay algunas metodologías que visibilizan, así como hay algunas metodologías que nos permiten identificar estos rostros, que nos permiten reconstruir estas historias de vida siempre singulares, pues también hay otras metodologías que las invisibilizan, hay otras metodologías que hacen que permanezcan un poco ocultas, así reafirmemos el discurso de la inclusión, ¿no? Entonces, es esta idea de reconocer, de recordar estas metodologías como una forma de visibilizar siempre rostros y vidas singulares. Y acá aparecen algunas reflexiones de cierre. Como sé que hay poco tiempo, he intentado ser un poco preciso y no extenderme demasiado en algunos puntos, además porque estos son temas que a mí me apasionan mucho, son autores que a mí me gustan mucho, entonces el riesgo siempre es desviarse un poco o sentirse tentado por alguna bifurcación. Entonces acá aparecen algunas conclusiones preliminares, y es la primera, la primera tiene que ver con cómo, cómo el lenguaje de la inclusión, cómo el lenguaje de la diversidad se puede relacionar con la vulnerabilidad, la fragilidad, la finitud, cómo ese discurso de la inclusión y de la diversidad puede compartir su campo de resonancia con cada una de estas expresiones a la manera de esta deconstrucción a la que se refería Aldo hace un momento, como un profundo acto de intimidad crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de esta deconstrucción, cómo dentro de este ejercicio que hacemos para darle otros significados a la palabra inclusión, nos pueden acompañar palabras de la filosofía y de la antropología como vulnerabilidad, fragilidad, finitud, como compartiendo una misma superficie de sensibilidad? En segundo lugar, aparece la dimensión simbólica y las estructuras de acogida. Estas para mí son dos expresiones muy significativas. Estas son para mí dos expresiones que me dicen mucho, que están cargadas de mucho contenido y que podemos verlas reflejadas o podemos ver sus destellos en la escuela. Recordar siempre que la escuela es una estructura de acogida, recordar siempre que la escuela es el lugar de la hospitalidad, del acogimiento, y recordar además que en la escuela, al ser sujetos, al ser cuerpos, al ser narrativas, nos constituye una dimensión simbólica de la que no podemos dejar de percatarnos. Muchas veces por la prisa, muchas veces por los contenidos, muchas veces por los temas, nos olvidamos de ello, y pues quizá aparecen como estos olvidos fuertes que podemos tener en educación. Y me atraviesa un recuerdo en este justo instante de algo que decía Violeta Guyot alguna vez que mi hermana me llevó a escucharla a Bogotá, y era: nosotros siempre tenemos la oportunidad de cerrar la puerta, ¿no?
es una expresión muy bella, porque así hayan unos temas, así haya un currículo, así haya un sistema de evaluación, que no es mi lenguaje, y creo que se nota un poco, siempre vamos a tener la posibilidad de cerrar la puerta y de recordar que en el aula somos cuerpo, somos sujetos y que a todos nos atraviesan diferentes experiencias, diferentes singularidades que nos anteceden. En tercer lugar, retornar a los rituales. Yo creo que de por sí el gesto educativo es un ritual, pero muchas veces nos olvidamos de los rituales por la prisa, muchas veces nos olvidamos de los rituales por la premura del tiempo, por el cronograma, por la secuencia que hay que seguir. Y no está mal alguna vez cerrar la puerta y hacer un ritual. No está mal alguna vez cerrar la puerta y decirle a los estudiantes, traigan sus símbolos, traigan sus artefactos simbólicos. Y es súper extraño porque de cualquier sesión temática, de cualquier autor, de cualquier tema que se pueda hablar, los estudiantes siempre recuerdan al final esa sesión, donde pudieron ser ellos, donde pudieron presentar algo de su experiencia, algo de su narrativa, algo de ellos mismos. Y finalmente, recordar que somos cuerpo o retornar al cuerpo. Y yo creo que esto es importante porque si bien la escuela dentro de su genealogía tiene que ver con un gran escenario de construcción de orden, de homogenizaciones, de eliminar las singularidades, de controlar el cuerpo y construir cuerpos dóciles, podemos recordar que esta otra forma de ver el cuerpo, recordar que somos tacto, recordar que somos respiración, recordar que somos una obra abierta e inacabada y que siempre va a existir la posibilidad de encontrarnos con el otro, no solamente a través del lenguaje o de la mirada, sino también a través del tacto y del abrazo. Bien, yo lo dejaría hasta ahí. Mil gracias por la invitación y mil gracias por la asistencia y por la presencia.